bienvenidos a nuestro viernes de sueño. Nuevamente, pues, para hablar un poquito de algunos trastornos de sueño, para resolver alguna duda que pudieran llegar a tener o cualquier cosa que podamos apoyarles. Muy bien, pues yo soy la doctora Yoali Arana. Como ustedes saben, soy especialista en medicina del sueño. Soy la coordinadora del área clínica del Centro de Sueño y Neurociencias. Y esta iniciativa de los viernes de sueño, pues ya llevamos un año que la estamos realizando para poder compartir con todos ustedes información relevante sobre los trastornos del dormir. Y en este mes de abril, que se festeja el Día del Niño en un par de semanas, menos de 2 semanas, bueno, pues hemos dedicado nuestros videos, nuestros en vivos, a hablar de trastornos de sueño en niños. Estos pequeñitos que pueden tener trastornos del sueño desde recién nacidos, pues es una población muy vulnerable a los efectos negativos de no dormir adecuadamente. Y pues hablando un poco de sueño en niños y hablando un poco de el Día del Niño, pues queremos nosotros festejarlo conmemorando, haciendo una gran difusión sobre los trastornos del dormir en niños. Así que si tienen pequeñitos en casa, quieren saber cuánto tiempo tienen que dormir, cómo deben de dormir, los síntomas para poder identificar algún trastorno de sueño, les recomiendo que nos acompañen, que nos pregunten cualquier duda que tengan en el chat. Con todo gusto vamos a poder resolvérselas. O si saben de alguien a quien le puede interesar este video, pues también lo pueden compartir y hacérselo llegar a todo aquel que le pueda servir la información que vamos a dar el día de hoy. Y bueno, pues sin más introducción, el tema del día de hoy es justamente cómo deben de dormir nuestros niños, el sueño en niños y trastornos de sueño. Cuando hablamos del sueño en niños, tenemos que abordar 3 factores fundamentales. El tiempo que tienen que dormir, ¿no? Por supuesto que conocer el tiempo que duermen y promover que nuestros hijos duerman el tiempo necesario, pues va a tener un impacto muy positivo en su neurodesarrollo. El sueño es fundamental para que un cerebrito en crecimiento se desarrolle adecuadamente. Así que no lo piensen más y hay que poner mucha atención a cómo están durmiendo los pequeñitos. Entonces, el número 1 es cuánto tiempo tienen que dormir. El número 2 es en qué horario, porque una cosa es que duerman el tiempo suficiente, pero a lo mejor el error que estamos cometiendo es que el horario en el que duermen no necesariamente es el adecuado, y eso también es un punto fundamental. Y finalmente tenemos que identificar síntomas y signos de trastornos de sueño que pudieran estar presentando nuestros pequeñitos y que a pesar de que estén durmiendo el tiempo suficiente y en un horario adecuado, pues su calidad de sueño se puede ver afectada si están teniendo alguno de estos trastornos de sueño de los que vamos a hablar. Así que vamos a enfocar nuestra plática del día de hoy en estos 3 aspectos: el tiempo que deben de dormir, los horarios y finalmente los trastornos de sueño. Y bueno, el primer punto que yo quisiera tocar es justamente cuánto tienen que dormir nuestros pequeñitos. Pues bien, hace un par de años la Sociedad Americana de Sueño publicó un comunicado en donde se describía cuántas horas tenían que dormir de acuerdo a su edad, las horas ideales o recomendadas de dormir. Los bebitos de 0 meses a 3 meses, lo ideal es que duerman entre 18 y 19 horas. Un poquito más grandes, entre 4 y 11 meses, tendrían que estar durmiendo entre 16 y 18 horas. Los niños entre 1 y 2 años deberían de dormir entre 15 y 16 horas. Niños más grandes, entre 3 y 5 años, tendrían que dormir 14 horas, mientras que los niños y adolescentes de entre 6 y 13 años deberían dormir por noche 12 horas. Finalmente, para los niños más grandes, entre 14 y 17 años, lo ideal es que duerman cerca de 11 horas. Y en este momento los invito a reflexionar un poco, sobre todo todos aquellos que tengan pequeñitos viviendo cerca de ustedes. ¿Cuántas horas están durmiendo sus niños? De acuerdo a la edad que acabamos de describir. ¿Podrían decirme si sus niños están durmiendo el tiempo que necesitan
o probablemente están durmiendo menos de lo que requieren. Bueno, pues nosotros realizamos un estudio en donde evaluamos 355 niños de entre 3 y 14 años. Y justamente entre las preguntas que realizamos fue a qué hora se acuestan, a qué hora se levantan, cuántas horas duermen, tanto en fin de semana como entre semana. Y lo que nosotros pudimos describir en este estudio es que los niños mexicanos están durmiendo entre 2 y hasta 3 horas menos de lo que deberían de dormir cada noche. Ojo, 2 a 3 horas menos es una cantidad de sueño perdido muy, muy grande. Es una cantidad inmensa de sueño que están perdiendo nuestros pequeñitos. Este estudio lo realizamos únicamente en la Ciudad de México, así que por supuesto que parte de las limitaciones pues son que probablemente en otras partes de la República Mexicana los hábitos de sueño puedan variar ligeramente. Pero de manera general podríamos concluir que los niños mexicanos están restringidos de sueño. Y esto es muy importante considerarlo porque en los estudios de restricción de sueño se demuestra que con 2 horas de sueño perdido cada noche ya hay un deterioro cognitivo y un deterioro fisiológico durante el día. De tal modo que al parecer los pequeñitos mexicanos pues están teniendo este deterioro durante el día por la falta de sueño. En este mismo estudio pudimos observar que únicamente el 5.4% de los niños evaluados dormían el tiempo que necesitaban. Entonces son dos datos verdaderamente relevantes. Los niños están durmiendo hasta 3 horas menos y hasta el 95% de los niños están durmiendo mal. Solamente el 5% de los niños mexicanos en este estudio estaban durmiendo el tiempo que necesitaban. Esto verdaderamente tendría que ser una información que realmente hiciera que los papás pusiéramos atención de qué está sucediendo con nuestros hijos y cuánto tiempo están durmiendo. Y más adelante en este video vamos a hablar de las consecuencias o qué es lo que sucede cuando los niños no están durmiendo el tiempo adecuado. Así que si tu niño está durmiendo menos, quédense con nosotros para que platiquemos justamente de qué va a pasar o qué síntomas podrían estar asociados a un mal dormir. Antes que continuemos, pues quiero agradecer a todos los que nos están viendo. Dora, que nos ve, Fernando, América, Máximo, todos los que están con nosotros, los que se están conectando. Si se acaban de conectar, estamos hablando de sueño en niños. Carla, Alejandro, Miguel. Estamos hablando de sueño en niños justamente por el mes del niño, por el Día del Niño que se celebra ese 30 de abril. Así que pues vamos a poner mucha atención a cómo están durmiendo. Y el primer punto del que hablábamos es cuántas horas tienen que dormir nuestros pequeños. Ya dijimos, y si no lo viste, después puedes regresarte a ver exactamente cuántas horas son las recomendadas para tu hijo de acuerdo a su edad. Y el dato pues más escandaloso que llevamos hasta el momento es que el 95% de los niños mexicanos duermen entre 2 y 3 horas menos de lo que deberían de dormir cada noche. Es decir, están restringidos de sueño. El segundo punto que quiero platicar con ustedes respecto al sueño en niños tiene que ver con el horario. Porque muchas veces los papás nos dicen, no, pues mi hijo sí duerme el tiempo que necesita, pero bueno, pues se acuesta a las 11 de la noche y pues a lo mejor se levanta a las 12 del día, ¿no? A las 11 de la mañana, entonces cumple con sus 12, 13 horas de sueño, pero lo hacen en un horario que probablemente tiene que ver más con las actividades de los papás que con la misma necesidad fisiológica del pequeño de dormir. Están durmiendo los niños también muy tarde. No es raro que de repente, ahora en pandemia un poco menos, pero no es raro que salgamos a la calle, que vayamos al súper, de repente 9, 10, 11 de la noche, ahora que podemos tener súpers abiertos toda la noche inclusive, y veamos pequeñitos de 4, 5, 10 años en el súper con sus papás, ¿no? Entonces, bueno, esto es otro punto bien importante, porque no solamente tenemos que lograr que los niños duerman el tiempo que requieren, sino que tenemos que poner mucha atención en el horario en el que están durmiendo. No es lo mismo que un pequeñito duerma 11 horas a partir de las 8 de la noche
o un pequeñito duerma esas mismas 11 horas, pero a partir de las 11 de la noche. El sueño es muy diferente, el patrón de sueño va a cambiar y esto va a mermar la necesidad fisiológica que tienen los pequeños al dormir. Por ejemplo, se ha observado que los niños que duermen tarde tienen una menor liberación de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, como seguramente ustedes ya han escuchado en algún otro momento, se libera mientras estamos dormidos. Y se libera específicamente en una etapa de sueño, que es el sueño de ondas lentas. Justamente al inicio del sueño de ondas lentas, vamos a observar un pico de liberación de hormona de crecimiento. Sin embargo, esta liberación no solamente depende de la aparición del sueño de ondas lentas, también depende de un ritmo circadiano, que quiere decir un ritmo que se repite cada 24 horas, que es el ritmo luz-oscuridad. Entonces, para que la hormona de crecimiento se libere adecuadamente en cantidad, los pequeñitos tienen que llegar a sueño de ondas lentas en un horario específico, que es más temprano de lo que usualmente se duermen. La hora ideal para dormir a un pequeñito es entre las 7 y las 8 de la noche, de tal manera que cerca de una hora después, 40 minutos, entrarán a su primer etapa de sueño de ondas lentas y gracias a que todavía es temprano, se va a liberar la cantidad necesaria de hormona de crecimiento. Entonces, este es un primer punto importante porque sabemos que los niños que duermen mal o que duermen poco tienen un deterioro en el crecimiento. Lo vamos a ver más adelante con mayor detalle, pero sí hay un efecto negativo en el crecimiento de estos pequeños. Entonces, a dormir a nuestros pequeños tempranos, papis, porque esto va a tener todo que ver con que ese sueño sea un sueño verdaderamente reparador o que no lo sea. Otro estudio que demuestra la importancia de dormir temprano de los niños es un estudio que se realizó en Japón. Lo realizaron en 479 pequeñitos, niños de cerca de 3 años. Y lo que hicieron estos investigadores fue dividir a los pequeños en los que tenían o los que presentaban un desarrollo típico, es decir, que para la edad que tenían habían obtenido las capacidades que se espera para esa edad, y aquellos que no tenían un desarrollo típico, es decir, que probablemente tenían un retraso o un rezago en su neurodesarrollo. Estos investigadores hicieron una comparación de muchísimas variables entre estos dos grupos, tratando de explicar qué era lo que generaba que un pequeñito tuviera un desarrollo típico o esperado o un desarrollo atípico. Y ellos observaron que los dos grupos dormían la misma cantidad de horas, es decir, no había diferencias significativas entre cuánto tiempo dormían los pequeñitos. La única diferencia significativa era el horario en el que se dormían. Los niños que dormían hasta 2 horas más temprano tenían un desarrollo típico o esperado para su edad, a diferencia de los pequeñitos que se dormían hasta 2 horas más tarde, eran los que presentaban un rezago o un retardo en el neurodesarrollo. Entonces, así de importante es el horario en el que dormimos a nuestros pequeñitos. Por supuesto, entre estos dos grupos no había diferencias en relación a las semanas de gestación o a los factores de riesgo postnatales, perinatales. La única diferencia, la única variable que era capaz de justificar estas diferencias en el neurodesarrollo eran el horario en el que dormían a los pequeñitos. Entonces, pues, otro estudio, como muchos que hay, si a ustedes les interesa ese tema, pueden buscar y hay cientos de artículos que hablan de el neurodesarrollo en pequeñitos que duermen suficiente tiempo y en un horario adecuado. Ahora, existen algunos cambios, hablando un poquito del horario en el que tenemos que dormir a los pequeños, existen algunos cambios que se van a presentar con la edad. Ahora vamos a hablar de otra hormona, que es la melatonina, que nos va a inducir el sueño o es una de las hormonas principales que va a orquestar el inicio del sueño. La melatonina es una hormona que se va a liberar
con la estimulación de la oscuridad. Es decir, cuando mi cerebro deja de tener estimulación luminosa del sol, va a identificar que está oscureciendo y de esta manera mi cerebro va a comenzar a liberar melatonina. La glándula pineal en nuestro cerebro empieza a liberar melatonina, indicándole a este cerebro y a nuestro reloj biológico, que es el núcleo supraquiasmático, que ya se está acercando la hora de dormir. De esta manera, el cerebro va a activar núcleos cerebrales promotores del sueño y va a inhibir todos los núcleos cerebrales que nos hacen mantenernos despiertos. Y así es como, de manera muy general, pues nos logramos quedar dormidos. Sin embargo, bueno, esta melatonina va a inhibirse su liberación si nosotros nos encontramos en un lugar muy iluminado, aunque sea de noche. Si nosotros estamos en un lugar con mucha luz artificial, esto puede afectar la liberación de melatonina y como consecuencia afectar el sueño. Otro punto importante de la melatonina es que cuando los pequeñitos entran a la pubertad, es decir, estamos hablando a lo mejor entre 11, 12, 13 años, hay una reducción muy significativa en la cantidad de melatonina que se libera. Y no solamente eso, además la melatonina se comienza a liberar ligeramente más tarde. Es decir, si en los niños pequeños la melatonina se libera alrededor de las 8 de la noche, en los adolescentes y en niños pubertos, pues esta melatonina se va a liberar una hora, hora y media después. De hecho, esta melatonina es tan consistente en cuanto a la pubertad que se ha propuesto como un marcador biológico del inicio de la pubertad, porque justo al iniciar la pubertad hay una caída muy importante en la liberación de melatonina. Pero acá quiero hacer énfasis en el horario en el que se libera. Los adolescentes van a tener una liberación de melatonina más retardada en relación a cuando ellos mismos eran más pequeños. Esto va a condicionar que no les dé sueño tan temprano, que se duerman un poco más tarde. La somnolencia va a llegar un poco más tarde. Sin embargo, bueno, justo cuando están en esta etapa es cuando entran a la secundaria y ¿qué es lo que sucede? Sus horarios escolares se adelantan, es decir, los adolescentes requieren entrar más temprano a la escuela de lo que lo hacían cuando iban a la primaria. Por un lado, estamos levantándolos más temprano, pero por otro lado, un factor completamente biológico les está obligando a dormirse ligeramente más tarde. Si a esto le agregamos que a esta edad los adolescentes comienzan a utilizar muchos equipos electrónicos, utilizan celular por la noche, computadora, televisión, etcétera, y esto también va a repercutir en la liberación natural de melatonina. Y si finalmente le sumamos que a esta edad pueden iniciar con el uso de algunas sustancias activadoras del sistema nervioso central, pues entonces estamos generando adolescentes que se están durmiendo muy tarde por una cuestión social, una cuestión pues también de actividades extracurriculares, actividades con sus pares. Se están durmiendo más tarde por una cuestión biológica, porque su cerebro libera melatonina un poco más tarde y esto les obliga a dormirse más tarde, pero los estamos obligando a levantarse aún más temprano de lo que ellos estaban acostumbrados. Entonces, imagínense ustedes lo que está sucediendo con nuestros adolescentes. Los estamos restringiendo de sueño. De ahí, pues, la importancia de ver que verdaderamente, pues, estén tratando de dormir a una hora adecuada y, en la medida de lo posible, pues, que no se les despierten tan temprano. Ahora que estamos en pandemia, pues muchos de nuestros adolescentes no entran tan temprano a la escuela como solían hacerlo y probablemente se puedan despertar un poquito más tarde. Entonces, pues hago un llamado a los papás para que permitan que los adolescentes se despierten un poco más tarde, obviamente dentro de la posibilidad académica y social, pero que se despierten un poquito más tarde para que cubran el tiempo total de su sueño, a pesar de este efecto biológico o esta necesidad de dormirse un poco más tarde. Si logramos hacer esto, vamos a tener resultados muy positivos en su conducta, en su aprendizaje. De hecho, escuelas en Europa que recorrieron el inicio de entrar a la escuela, hora y media, tampoco tanto, comenzaron a ver
que había una disminución en el ausentismo, disminuían los retardos, mejoraban los trastornos del estado de ánimo, mejoraba la atención, la memoria y el desempeño académico de los estudiantes, simplemente con recorrer el horario de entrada de los adolescentes en secundaria y preparatoria. Entonces, bueno, pues nos demuestran estos trabajos que despertarlos un poco más tarde puede ser muy provechoso para ellos y pues también para todos los papás, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya que terminamos de hablar de los horarios y terminamos de hablar de cuánto tiempo tienen que dormir, ahora sí me gustaría platicar un poquito de los trastornos de sueño. Y terminando esto, hablaré de los efectos de la restricción de sueño o qué pasa cuando nuestros niños tienen algún trastorno de sueño. Ya saben que si van teniendo dudas a lo largo de esta charla, pues con todo gusto, me encanta leerlos, me encanta recibir sus saludos, sus felicitaciones. También muchísimas gracias a todos los que se conectan, Clara, Natalia, Mariana. Todos bienvenidos, estamos hablando de trastornos de sueño en niños y por favor cualquier duda que tengan me pueden escribir y yo con todo gusto voy a responder a sus preguntas. Y bien, pues vamos a pasar entonces a platicar un poquito de los trastornos de sueño en niños. Son muchos los trastornos de sueño que pueden presentar los niños y de diferentes etiologías. Así que bueno, voy a hablar específicamente de los trastornos de sueño más frecuentes. Vamos a hablar del insomnio, que por mucho es uno de los trastornos de sueño con más prevalencia en nuestra población infantil y además que tiene un mayor impacto negativo en la vida de los pacientitos. Vamos a platicar de los trastornos respiratorios durante el sueño, específicamente de la apnea de sueño y del ronquido. Vamos a platicar un poquito también de los trastornos de movimiento, síndrome de piernas inquietas y movimientos periódicos de las extremidades, para terminar hablando de las parasomnias, todos estos eventos que hacen los niños mientras están dormidos. Sus pequeñitos lo hacen, ustedes lo hacían cuando estaban chicos, esto de hablar, caminar, gritar, pelear mientras están dormidos. Bueno, pues vamos a platicar a qué se debe y qué podemos hacer para evitarlo o para disminuirlo. Y bueno, vamos a empezar hablando del insomnio, que como ya les adelantaba, es uno de los trastornos de sueño más frecuentes en población infantil. En diferentes estudios se ha descrito que se puede presentar entre el 15 y el 41% de la población de niños, ¿no? Lo cual pues es de verdad cifras alarmantes. Además, cabe decir que en los últimos 5 años ha habido un aumento en la incidencia de insomnio. Esto descrito en muchos países. Hay un estudio realizado en China que demuestra que la población con insomnio en niños creció del 15 hasta el 35% en los últimos 5 años. Entonces, algo está sucediendo en nuestra sociedad que está generando que estos pequeñitos cada vez duerman peor y duerman menos y tengan más dificultad para lograr quedarse dormidos. El insomnio infantil se define como la dificultad para iniciar el sueño, despertares frecuentes o inclusive la incapacidad para iniciar el sueño solos. Aquellos pequeñitos que requieren la presencia de mamá y papá para quedarse dormidos y si se despiertan a lo largo de la noche nuevamente requieren que los papás acudan para volver a dormir. Bueno, esto también es considerado insomnio. El diagnóstico en los pequeñitos de insomnio básicamente es clínico, es decir, en este caso no requerimos hacer ningún estudio. Obviamente el tratamiento pues, es personalizado, hay que hacer una buena historia clínica, tanto médica como una historia clínica que nos hable pues, de todos los aspectos sociales relacionados con el sueño del pequeñito. Y habrá casos especiales donde sí necesitemos algún estudio, pero de manera general, si nuestro pequeñito tiene insomnio, rara vez vamos a requerir realizarle algún estudio. El diagnóstico es principalmente clínico, ¿de acuerdo? Y bueno, el tratamiento, normalmente el tratamiento de primera elección para insomnio infantil es un tratamiento conductual que tiene múltiples componentes, de los cuales vamos a hablar superficialmente de algunos de ellos, pero el tratamiento principal es un tratamiento conductual.
Si ustedes tienen un pequeñito con insomnio y tienen miedo de llevarlo a una clínica de sueño porque lo van a medicar y esto les genera un poco de ansiedad, bueno, pues en este momento ya saben que normalmente el tratamiento no es farmacológico, por lo menos no al inicio. Usualmente iniciamos con un tratamiento cognitivo-conductual para corregir el problema de sueño del pequeñito. En algunos casos sí podemos apoyarnos de algunos fármacos y finalmente pues también nos podemos apoyar de terapias psicológicas que puedan ayudarnos a que el pequeñito pueda dormir mejor. Esto por supuesto dependiendo de las características propias de los pequeñitos. Hay niños que además de tener insomnio tienen unos niveles de ansiedad muy altos, entonces sí tenemos que apoyarnos con un especialista, un psicólogo especialista en niños, para que haga un abordaje específico para la ansiedad, mientras nosotros hacemos un abordaje para el insomnio y de esta manera damos un tratamiento integral a nuestro pequeñito para que pueda dormir adecuadamente. La terapia cognitivo-conductual va a incluir algunos componentes, como por ejemplo, tenemos que iniciar con una educación de sueño, principalmente en los papás. Cuando el niño ya es un poquito más grandecito, yo personalmente, cuando los niños tienen 12, 13 años, ya puedo, a partir de esa edad, hacer las intervenciones educativas directamente con ellos y con los papás. Pero cuando son muy pequeñitos, en realidad la parte de educación del sueño para los papás, pues incluye un poco lo que acabamos de ver, ¿no? Cuántas horas verdaderamente tienen que dormir, cómo deben de dormir, qué pasa cuando no duermen, para que ellos sean capaces de discriminar cuáles síntomas se pueden atribuir a que está durmiendo mal y cuáles definitivamente no. Además, esto genera una gran tranquilidad a los papás cuando les hablamos de qué va a pasar, qué debe suceder durante el sueño, y esto les va a ayudar también a llevar a cabo todas las demás indicaciones de las que vamos a hablar. Cuando los papás entienden con toda claridad por qué vamos a hacer algunos cambios en las rutinas y en los hábitos de los pequeños, con mucha mayor facilidad se apegan al tratamiento que si simplemente les decimos hagan estos cambios y nos vemos en 2 o 3 semanas. Entonces la parte educativa del sueño es fundamental para que los papás y el pequeño se apeguen al tratamiento. Normalmente la terapia conductual para insomnio en niños nunca va a ser mayor a 6 sesiones, ¿no? Podemos inclusive verlos menos, entre 3 y 6 sesiones es lo que habitualmente los vemos. Esto también es importante que los papás lo sepan porque no se trata de terapias muy largas, muy engorrosas. Son terapias muy prácticas, muy cortas y que el paciente va a responder de manera muy rápida a estas terapias conductuales. Tenemos que trabajar para mejorar la higiene de sueño de nuestros pequeñitos. Es decir, tenemos que evitar que nuestros niños se activen cerca de la hora de dormir. Por ejemplo, les pedimos a los papás que los niños dejen de utilizar equipos electrónicos hasta 2 horas antes de la hora en la que se deben de dormir. Y pues con todo lo que les platiqué hace unos minutos de la melatonina, pues seguramente entenderán claramente por qué. Cuando un pequeñito está viendo televisión o videojuegos o celular antes de la hora de dormir, está siendo estimulado por una gran cantidad de luz. Recuerden que estos equipos electrónicos van a generar una frecuencia de onda azul, que es justo la frecuencia de onda que va a activar a nuestro cerebro. Entonces el cerebro se va a mantener alerta. Hasta el momento en que apagamos estos equipos electrónicos, el cerebro identifica que ya es de noche, que ya oscureció y entonces comienza a liberar la melatonina, que como ya les dije hace un momento, si se empieza a liberar muy tarde, no se va a liberar suficiente cantidad si nos estimulamos con luz. De hecho, hay un estudio que demuestra que los adolescentes que utilizan equipos electrónicos por la noche tienen una disminución de melatonina de hasta el 84%. Entonces, imagínense ustedes toda la cantidad de melatonina que no se está liberando. Y la melatonina es una neurohormona fundamental para el sueño, pero no solamente tiene efectos en el sueño, tiene un efecto en el sistema inmunológico muy interesante. Sabemos, por ejemplo, que la melatonina en estudios in vitro ha demostrado un potente efecto anticancerígeno. También es un antioxidante muy potente e inclusive está relacionado con la cantidad de linfocitos que nuestro sistema inmunológico libera. Entonces, de ahí la importancia de
pues apaguemos luces para que nuestro cerebro sea capaz de liberar la cantidad de melatonina que requieren nuestros pequeñitos y nosotros como adultos para dormir adecuadamente. Entonces, a los papás les explicamos todo esto y les pedimos que 2 horas antes retiren equipos electrónicos. También es importante que dejen de activarse con sustancias. A los niños usualmente les podemos dar mucho azúcar cerca de la hora de dormir, ¿no? Una cena clásica de un pequeñito, pues puede ser estos cereales de caja que tienen una gran cantidad de carbohidratos y de azúcares simples. Si a eso le agregamos un vaso de leche con chocolate en polvo, que también tiene mucho azúcar y es un activador muy potente, bueno, pues nuestro pequeñito se va a alertar cerca de la hora de dormir. Algunos inclusive, dependiendo de los usos y costumbres, pueden tomar café o pueden tomar tés, alguno de ellos con cafeína, y que esto también va a tener un impacto sobre el sueño. Entonces, revisamos la dieta de los pequeños y les indicamos a los papás un poco qué es lo recomendable que pueden cenar y qué cosas definitivamente, aunque parezcan saludables, pues tienen una gran cantidad de azúcar y definitivamente tenemos que evitar, al menos por la noche. Y de preferencia, pues reducir lo más que se pueda. Entonces, bueno, pues hay que poner mucha atención a qué están comiendo nuestros pequeñitos. Y finalmente, otra manera en la que los niños se activan es con actividad física. Entonces, si por las noches nuestro pequeño está corriendo por todos lados, brincando de cama en cama, patines, bicicleta, y etcétera, etcétera, y un largo etcétera, pues estos pequeñitos van a estar muy alertas, van a tener una activación fisiológica de tal nivel que si queremos llevarlos a la cama y que se duerman, les va a costar mucho trabajo quedarse dormido. De ahí que también les pedimos a los papás que toda la actividad física la dejemos en la primera mitad del día, ¿no? Tratemos que cerca de la hora de dormir ya no estén los pequeñitos corriendo por todos lados ni haciendo actividad física para que eviten justamente activarse. Otra cosa que les recomendamos a los papás dentro de esta terapia cognitivo-conductual para insomnio es mantener una adecuada rutina de sueño, La rutina de sueño en los pequeñitos tiene que ser muy cortita, porque el objetivo de una rutina es que nuestro cerebro asocie diferentes eventos, ¿no? Y que después sigue dormir. Entonces nuestro cerebro es capaz de asociar los eventos y de condicionarse a que lo que sigue va a ser dormir, siempre y cuando los eventos se presenten siempre en el mismo orden. Esto es fundamental para que mi cerebro pueda, pues, relacionar que después de A sigue B, luego C y luego dormir, y que no sea una rutina de sueño muy larga. Si mi rutina de sueño dura 1 hora, pues ya mi cerebro no va a ser capaz de asociar A, B y C y luego dormir. Para los más pequeñitos, niños de 3, 4, 2 años, la rutina de sueño tiene que durar 12 a 15 minutos. Así de cortita tiene que ser. Y esta puede ir aumentando en tiempo con la edad de nuestros niños, de tal modo que niños un poquito más grandes, 10, 11 años, pues ya pueden tener una rutina de sueño de hasta 20, 25 minutos. Yo les sugiero personalmente escribir la rutina de sueño. De hecho, puede ser hasta una actividad divertida, dibujar, hacer recortes con stickers y que los niños hagan en una cartulina o en un pizarrón su rutina de sueño. De tal modo que esté a la vista, que siempre acudamos a la rutina de sueño cuando vamos a iniciarla para que sepamos qué pasos tenemos que seguir y siempre los hagamos en el mismo orden. Esta rutina de sueño en niños de verdad que es fundamental. Aunque no tengan insomnio sus pequeños, yo les recomiendo que siempre tengan una clara rutina de sueño. ¿Por qué? Porque de esta manera los niños se pueden adelantar a lo que va a suceder. Un niño que es capaz de predecir lo que va a suceder es un niño que tiene niveles de ansiedad más bajos que aquellos niños que no tienen estructura, que no tienen límites, que no saben qué va a suceder si pasa esto o si no pasa esto. Realmente estos pequeñitos, lejos de lo que podamos pensar, van a ser pequeñitos con niveles de ansiedad altos. Entonces, tener límites claros en nuestros niños, tener horarios claros y rutinas claras, les va a dar mucha tranquilidad porque van a ser capaces de predecir qué es lo que va a suceder
y por eso van a ser capaces de contenerse o de autorregularse, porque ya saben de antemano que lo que va a suceder es, en este caso, ir a la cama. Imaginen a un pequeñito que está en su videojuego y está en el último nivel y está emocionadísimo con la adrenalina, todo lo que da, ¿no? Y además orgulloso de que lo logró, y de repente, ¡prush!, a dormir y le desconectamos el juego de video, ¿no? Entonces, pues el niño seguramente se va a sentir muy frustrado, y eso lo vamos a evitar con una rutina de sueño. Además de que, como ya les dije, pues el objetivo principal es condicionar a este cerebrito a que se acerque a la hora de dormir, y entonces el cerebro vaya reduciendo su actividad para que cuando llegue la hora de meternos a la cama ya estén fisiológicamente mucho más aptos que si andamos corriendo por toda la casa. ¿Ok? También es muy importante, hablando de insomnio, que los papás sepan que tienen que poner límites en la conducta de los pequeñitos. Si únicamente ponemos límites, reglas por la noche, y durante el día nuestros niños pueden hacer y deshacer y no hay límites para nada ni consecuencias, esto puede llegar a ser muy confuso para el niño, y entonces el pequeño puede empezar a asociar la hora de dormir con algo negativo. Entonces, lo ideal es que todos tengan también en el día, pues, correcciones de conducta, que tengan límites, que tengan rutinas para muchas otras cosas, como la alimentación, como las clases o las actividades extraescolares. Y finalmente, bueno, en el insomnio es fundamental iniciar terapias de extinción. Lo que nosotros queremos extinguir en nuestros pequeños es esta incapacidad para irse a la cama, estos despertares frecuentes a lo largo de la noche, que nos esté llamando o que nos esté haciendo visitas a la cama de los papás. Y para ello, pues tenemos varias técnicas de extinción que trabajamos de la mano con los papás y les explicamos paso a paso qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces los mismos papás somos los que estamos reforzando que el niño se despierte en la noche, o estamos reforzando que el niño no se quiere ir a dormir. Nosotros, nuestra presencia, ¿no?, nuestro apapacho, nuestro calor, nuestros abrazos, nuestra voz, nuestro cariño físico, pues son reforzadores muy fuertes para los pequeñitos. Entonces, si nosotros, sin darnos cuenta, podríamos estar generando este condicionamiento a despertarse, podríamos estar reforzando esta conducta que en realidad queremos extinguir. Entonces, bueno, los papás nos platican con todo detalle qué es lo que hacen por la noche, y no solamente el día de la consulta, les damos un seguimiento muy cercano. En mi caso lo hago a través de teléfono, de WhatsApp, inclusive de mails, donde día a día los papás nos explican cómo sucedió la noche, qué hicieron ellos, qué actitud tenían cuando hicieron lo que hicieron, y entonces nosotros podemos identificar las conductas que están reforzando y evitarlo para las siguientes noches, ¿no? Explicarle a los papás qué es lo que tienen que evitar, y con esto la conducta pues se va a extinguir. Entonces tenemos 3 diferentes técnicas de extinción, que van desde una extinción estándar hasta una extinción con presencia de los padres, que es mucho más, a lo mejor respetuosa, mucho más amigable, ¿no? Sobre todo para algunos papás que pues no están dispuestos a que el niño pues se quede solo, se quede llorando. Entonces tenemos técnicas que pueden adaptarse al tipo de paternidad de cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Que eso también es fundamental. Nosotros tenemos que ver cuál es la paternidad que ustedes ejercen sobre sus pequeños y adaptarnos a ella, no al revés, ¿no? Para que ustedes se sientan cómodos y seguros. Si los papás van a realizar cambios en la rutina de sueño de los niños y no están del todo convencidos de que es lo ideal, y al contrario, hasta se sienten culpables por realizarlo, pues esto no funciona. Entonces nosotros nos adaptamos al tipo de paternidad que prefieren cada uno de nuestras parejas que nos visitan. Y en fin, para insomnio tenemos otras estrategias, tenemos juegos en la oscuridad para que dejen de tener miedo a la oscuridad, si es que este es un factor que interviene en el inicio del sueño. Tenemos pases en donde los pequeñitos tienen un pase, y si quieren pedir algo a los papás en la noche, con ese pase lo pueden hacer, pero una vez que se quedan sin el pase ya no pueden volver a pedir la presencia de los papás. Y bueno, no los usamos todos en los pequeñitos,
pero vamos a utilizar los que, dependiendo de la historia clínica, la edad y las características del trastorno de mi paciente, pues crea yo que son los más efectivos para ese pequeñito. De tal manera que en pocos días, realmente no crean que nos tardamos tanto, en menos de 2 semanas, los pequeñitos están durmiendo en su cama, están durmiendo solos y los papás también, porque eso es algo que no hemos tocado, pero cuando un pequeñito tiene insomnio, no nada más repercute en el sueño del niño, ¿verdad? Repercute también y mucho en el sueño de los papás. Y entonces los papás andamos cansados, con ojeras, de malas, irritables, con problemas de atención, como si nosotros fuéramos los que tenemos insomnio, porque, bueno, básicamente tampoco dormimos, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que dar una atención integral a estas familias. Muy bien, para no alargar tanto esto, vamos a pasar a nuestro otro trastorno de sueño del que hablaremos, que es la apnea y el ronquido. Se ha descrito que hasta el 14% de los pequeñitos roncan y entre 3 y el 4% de los niños tienen apnea de sueño. Las apneas de sueño son pausas respiratorias mientras los niños están dormidos. Hay una obstrucción en la vía aérea superior que no permite que el aire pase, a pesar de que el pequeñito esté haciendo un esfuerzo al respirar. Hay una obstrucción física en la vía aérea superior que evita que el aire pase. Eso es una apnea de sueño, una pausa respiratoria que va a durar por algunos segundos y por supuesto que va a repercutir en los niveles de oxígeno en sangre. Lo mismo que el ronquido. En algunos casos, los pequeñitos que roncan también tienen repercusiones en la saturación de oxígeno en sangre, porque el ronquido nos indica que hay una obstrucción parcial de la vía aérea superior. La causa más frecuente en niños es por una obstrucción por amígdalas hipertróficas, ¿no? Los pequeñitos que tienen las amígdalas muy grandes y que cuando se quedan dormidos y se relajan, estas amígdalas obstruyen la vía aérea superior y no permiten el paso del aire. Síntomas, bueno, pues ronquido, ¿no? Claramente los papás nos van a decir, mi niño ronca, y ronca fuerte, ¿no? No crean que por estar pequeñitos el ronquido no es fuerte. También los papás van a ser capaces de referir que los pequeñitos respiran por la boca cuando duermen, que tienen un sueño muy inquieto, ¿no? Se escucha que están respirando, después hacen una pausa, se mueven, se quejan, se sientan, se vuelven a acostar. Entonces, un sueño inquieto también podría ser un indicador de trastornos respiratorios durante el sueño. Por supuesto, si vemos que el pequeñito deja de respirar por algunos segundos, que se escuche su respiración y de repente un silencio. Y luego, ¿no? Un ruido fuerte que rompe esta apnea de sueño. Bueno, claramente esto también nos va a indicar que no estamos respirando bien en la noche. Y además, bueno, por la mañana va a ser un pequeñito con los ojos un poquito hundidos, con ojeras, con cambios inclusive estructurales en su carita por el hecho de estar respirando mal y respirando por la boca. Y van a ser pequeñitos que van a tener una talla baja, ¿no? Este trastorno respiratorio va a afectar su crecimiento y van a tener problemas, pues, de conducta, van a ser niños irritables, van a estar de malas, van a quejarse con mucha frecuencia, pues, de dolor de cabeza, de incomodidad en general. Entonces, si tenemos algún pequeñito con alguna de estas características, pues puede ser un trastorno respiratorio. También es importante considerar que los pequeñitos que roncan y hacen apneas muy frecuentemente tienen enuresis, es decir, pierden el control del esfínter urinario mientras están dormidos, mojan la cama. No todos, pero cuando nuestro pequeñito moja la cama, tenemos que descartar que pueda tener un trastorno respiratorio durante el sueño. Para este trastorno sí es necesario hacer un estudio, sí requerimos que el pequeñito vaya a una clínica de sueño y lo que hacemos es un registro durante toda la noche de su actividad eléctrica cerebral, su actividad respiratoria, cardíaca, muscular. De tal manera que podemos nosotros ver cómo está respirando, cuántas veces ronca, cuántas veces deja de respirar, cómo están los niveles de oxígeno en sangre y cómo está durmiendo. Porque estas desaturaciones constantes de oxígeno están generando microdespertares y están generando que nuestro pequeño no tenga un sueño reparador. Constantemente salga del sueño profundo a un sueño muy ligero que no lo va a dejar descansar adecuadamente y esto es la causa de todos los síntomas diurnos en estos pacientitos.
Entonces, si su pequeño ronca, no duden, tienen que buscar un especialista en medicina del sueño y tenemos que corregir ese ronquido, porque de lo contrario va a tener repercusiones en su neurodesarrollo, en su conducta e inclusive, como les decía, pues en sus características físicas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a corregir este trastorno de sueño. Pasando rápidamente a nuestro siguiente trastorno, que son los pequeñitos que tienen piernas inquietas. ¿Qué es esto de las piernas inquietas? Las piernas inquietas es una queja que tienen los niños en sus piernas antes de quedarse dormidos. Pueden referir ansiedad, calor, hormigueo, comezón. Realmente es difícil que los niños describan lo que están sintiendo, pero lo que nos ayuda mucho al diagnóstico es que con el movimiento la sensación incómoda disminuye o desaparece. Entonces, este trastorno tiene que cubrir ciertos criterios diagnósticos que son, se presenta por la noche, se presenta en reposo y la sensación incómoda de las piernas mejora con el movimiento. Entonces, si ustedes ven que los pequeñitos se paran muchas veces en la noche, con la excusa que sea, pero el chiste es pararse y mover las piernas, o acostados están moviendo vigorosamente sus piernas, o les piden que les den masaje en sus piernas, pues hay que preguntar qué es lo que están sintiendo. Algunos de ellos son muy creativos y nos dicen cosas como siento coca en las venas, ¿no? Imagínense como el burbujeo de la Coca-Cola en las venas y entonces pues los niños tienen que agitarlas vigorosamente. O había una pequeñita que decía que tenía muchos soldaditos en sus piernas que estaban picándole y que cuando ella movía las piernas los soldaditos se caían y entonces lo dejaba de sentir. Pero en el momento en que las dejaba de mover, volvían a subir estos soldaditos o estos pequeños hombres nuevamente a picarle y entonces volvía a sentir la sensación. Entonces, bueno, los pequeñitos pueden llegar a ser muy creativos, pero lo importante es que sean capaces de ellos mismos describir qué es lo que están sintiendo en sus piernas y que esto finalmente pues está afectando su sueño. Puede ser que muchos de ellos, una vez que se queden dormidos, tengan otro trastorno de sueño, que es un trastorno de movimientos de las piernas, en donde ya dormidos de manera involuntaria e inconsciente van a empezar a tener brinquitos de sus piernas, como pataditas de sus piernas. Estos dos trastornos van a generar insomnio, ¿no? El primero porque pues el pequeño no se puede dormir porque cada vez que se deja de mover regresa esta sensación incómoda y entonces a mover las piernas nuevamente. A veces ni siquiera han caído en cuenta de ello y por eso se levantan tantas veces de la cama, ¿no? Porque no se dan cuenta, pero al moverse la sensación incómoda desaparece o disminuye. Y bueno, el otro trastorno es un poquito más fácil de identificar por parte de los papás porque son estos movimientos en sus piernitas que algunas veces también se pasan a brazos, que son movimientos periódicos de las extremidades. El origen de este trastorno en niños, la principal causa es una deficiencia de hierro. Entonces, el tratamiento puede ser tan simple como iniciar suplementación con hierro por periodos más o menos largos y con ello este trastorno de sueño puede desaparecer. Pero bueno, sí es importante siempre una valoración clínica porque pues un trastorno de movimiento puede ser como este que acabamos de describir, o puede ser una epilepsia nocturna, o pueden ser muchos otros trastornos del movimiento durante el sueño, que es importante discriminar por un especialista y iniciar un tratamiento. En este caso, pues, sustitutos o complementos de hierro en la dieta. Cuando le demos hierro a nuestros pequeñitos, que nunca se lo tomen con leche o con yogur o con queso, porque el calcio de los lácteos inhibe la absorción del hierro. Por el contrario, hay que tomarlo con cualquier cosa que tenga vitamina C, porque este aumenta la absorción del hierro que estamos tomando. ¿De acuerdo? Veo que ya hay algunas preguntitas por aquí, así que si están de acuerdo, pues tomaré unos segundos para contestarlas. Nos pregunta Claudia. Si un niño tiene asma, es probable que también se presenten apneas y que por eso tenga ojeras. Si tiene una obstrucción,
secundaria por un proceso inflamatorio puede estar generando también ronquido y apnea de sueño. Entonces, sí, la respuesta es sí. De hecho, muchos pacientes que roncan y que hacen apneas tienen un trastorno respiratorio que les está generando estas pausas respiratorias y que es importante identificar y tratar. En este caso, el pequeñito ya tiene el diagnóstico de asma, pues hay que hacer una evaluación. Primero sugiero una evaluación clínica para ver si tiene algún síntoma de trastornos de sueño, pero efectivamente esto podría estar generando que el pequeñito tenga ojeras y que no esté descansando adecuadamente. Nos mandan saludos a Neri, gracias por tu comentario. Fernando, si un niño tiene sonambulismo, ¿se puede lastimar inconscientemente y cómo podemos evitarlo? Qué buena pregunta. Ese ya es el siguiente tema del que voy a hablar el día de hoy, que es justamente las parasomnias. Pero sí, existen muchísimos casos reportados en literatura científica de pequeñitos que se llegan a lastimar o lastimar a otras personas durante una parasomnia. En este caso, como nos pregunta Fernando, durante un sonambulismo. Sí se pueden llegar a hacer daño. Y a pesar de que estos trastornos son benignos, es importante evitar que puedan tener cualquier tipo de accidente y que con ellos se puedan lastimar. Muchas gracias por sus preguntas. Déjenme ver si hay alguna otra. Se me van de repente las preguntas, pero bueno, ya las estoy viendo por acá también. Juan Hernández, muchas gracias por vernos. Carlos, saludos. Horacio, todos los que nos están viendo, muchas gracias. Y si por ahí se me fue alguna preguntita, ahorita la buscamos o al terminar la presentación, con gusto las respondo. Jorge, muchos saludos también. En cuanto a alimentación de un niño para que no afecte la rutina de sueño, ¿qué es bueno darles de comer? Bueno, Carlos, hay que dar una porción de proteína. La proteína por la noche va a ayudar a que los pequeñitos tengan un sueño más profundo. Y podemos dar alimentos que tengan triptofano, como por ejemplo las nueces o cualquier semilla tiene triptofano y esto puede ayudar al sueño. Si el pequeñito prefiere algo dulce, podemos darle un plátano que también tiene precursores o inductores de sueño que pueden ayudar o al menos no van a afectar como otro tipo de alimentos. Entonces una porción de proteína, nueces o cualquier otra semilla que tenga triptofano, también podemos agregar una tortilla. Esto podría ser una cena muy completa para nuestro pequeño. Hay que evitar estos licuados que están llenos de vitaminas y minerales y desgraciadamente también llenos de azúcar. Se ha demostrado que cuando los toman los pequeñitos por la noche hay un aumento en el sueño ligero, una disminución en el sueño más profundo y en el sueño MOR, que es donde soñamos, y también hay un aumento en el número de movimientos. Entonces de repente los papás pues les damos estas bebidas multivitamínicas con el objetivo de que estén bien nutridos, pero si se lo damos por la noche puede tener un efecto negativo en el sueño. Muchas gracias, Carlos, por tu pregunta y muchas gracias a todos por sus comentarios y por seguir con nosotros. Bien, vamos a pasar a las parasomnias, que es el último bloque de trastornos de sueño del que hablaremos, porque ya nos extendimos un poquito. Y bueno, pues las parasomnias son estos eventos que se presentan durante el sueño que no se deberían de estar presentando, estos eventos indeseables. Por ejemplo, pues el sonambulismo, los terrores nocturnos, los despertares confusos. Estas 3 parasomnias es importante que las juntemos y las analicemos juntas porque se van a presentar en la misma etapa de sueño. Se conocen como parasomnias de activación. Sonambulismo, es decir, que los niños se levanten y empiecen a caminar. Van a caminar con los ojos abiertos, normalmente van a ser capaces de ver lo que hay a su alrededor y evitar caídas, abrir puertas. Todo esto es perfectamente normal o frecuente durante un sonambulismo. Normalmente tienen conductas, sobre todo los niños, muy tranquilas, y si nosotros los tomamos de la mano y los redirigimos a su habitación, usualmente lo van a hacer sin poner mucha resistencia. En adultos las parasomnias de activación pueden llegar a ser muy peligrosas porque ahí es donde hay más casos de actividad violenta durante las parasomnias.
Pero en el caso de los niños, en realidad hacen cosas muy habituales, se levantan, se meten a bañar, o van a comer algo, o preparan su mochila para la escuela, se ponen el uniforme, hacen este tipo de cosas que son parte de su rutina diaria. Sin embargo, bueno, hay que, como ya nos preguntaba Fernando, hay que evitar que estos pequeñitos se puedan llegar a accidentar. Hay muchos casos descritos de fallecimiento, inclusive de pequeñitos, no por la parasomnia per se, pero porque se salen de su casa, porque afuera está nevando, ¿no? Y pues puede llegar a pasar una tragedia por el hecho de que no tengamos suficiente cuidado para evitar este tipo de accidentes. Las parasomnias de activación, es decir, estas tres, sonambulismo, terrores nocturnos y despertar confuso, se van a presentar más frecuente en la infancia y van a desaparecer con el desarrollo. Cuando los niños tengan entre 13 y 14 años, habitualmente van a haber desaparecido, ¿de acuerdo? Y son benignas, es decir, no obedecen a ninguna patología que las esté generando. Sin embargo, pues hay que tener mucho cuidado para que los pequeñitos no se lleguen a lastimar y sí podemos dar un abordaje terapéutico para reducirlas lo más que se pueda. Ya les expliqué el sonambulismo. Los terrores nocturnos son estos pequeñitos que de repente se sientan y se ponen a gritar y buscan ayuda y tratan de defenderse y pues pareciera que alguien los está atacando, que alguien les quiere hacer daño. Es una parasomnia muy impresionante para los papás. Es muy difícil despertar a los niños porque, como ya les dije, pues está en la etapa de sueño más profunda. Entonces, no están soñando, no está asociado a pesadillas, simplemente los niños tienen esta conducta. Y los despertares confusos son eventos donde los pequeñitos se incorporan y comienzan a tener un diálogo incoherente, ¿no? Que no tiene mucho sentido y después se vuelven a acostar. Bueno, pues también se le conoce como despertar confuso y es parte de estas parasomnias de activación. Ahora bien, si bien son benignas las parasomnias de activación, lo primero que tenemos que hacer es confirmar que sea una parasomnia de activación, porque como ya les decía hace rato, pues algunos otros trastornos que sí pudieran tener un origen patológico, como la epilepsia nocturna, pueden llegar a confundirse con las parasomnias de activación, ¿de acuerdo? Por eso, si es necesario, pues una evaluación clínica que usualmente es suficiente para hacer el diagnóstico y para iniciar un tratamiento. El tratamiento básicamente va a consistir en mejorar la higiene de sueño de los pequeñitos, todo lo que hablamos en la sección de insomnio. Tenemos que hacer una educación, una psicoeducación también para los papás y para los pequeñitos. Es importante decirle a los papás que limiten lo más que puedan la intervención parental durante los eventos, porque se ha descrito que los eventos pueden durar más si los papás intervienen. Entonces, simplemente asegurarse que no se lastimen los pequeños, pero no intervenir mucho durante los eventos de las parasomnias de activación. Hay que identificar cuáles son los eventos que las disparan para tratar de evitarlos. A lo mejor son eventos que le generan al pequeñito mucho estrés, por ejemplo, entonces hay que identificarlos y tratar de evitarlos. También es importante que les enseñemos algunas técnicas de relajación al niño para que pueda utilizarlas antes de la hora de dormir, porque se ha observado que eso también reduce la presencia de parasomnias durante el sueño. Finalmente, también podemos utilizar los despertares programados. Estos nos van a funcionar en los pequeñitos que usualmente se despiertan, bueno, tienen los eventos de parasomnia a la misma hora, más o menos a la misma hora. Entonces, los despertares programados consisten en que entre 15 y 20 minutos antes de que suceda el evento, el papá se levante, despierte gentilmente al pequeñito y una vez que está perfectamente despierto, utilicen las técnicas de relajación para volver a dormir y esto puede evitar que se presente una parasomnia de activación. Pero lo más importante es ver cuánto tiempo está durmiendo nuestro niño, porque una de las principales causas de parasomnia de activación es que están durmiendo poquito tiempo y simplemente con el hecho de aumentar el tiempo total que duermen, las parasomnias de activación pueden desaparecer, ¿de acuerdo? Muy bien, y pues para no hacer esto mucho más largo, voy a terminar platicando brevemente
de las consecuencias de estos trastornos de sueño o de que nuestro niño duerma menos horas de lo que debe de dormir o que duerma en un horario inadecuado. Principalmente podemos agruparlos en 3 grandes grupos. Vamos a tener consecuencias conductuales. Nuestro niño puede llegar a ser muy irritable, con un bajo control de impulsos, que se desespere, se enoje, se fastidie con mucha facilidad. También puede llegar a tener problemas o trastornos en el estado de ánimo. Puede ser un pequeñito ansioso o depresivo, ¿no? Puede afectar mucho su estado de ánimo. Y también van a ser, paradójicamente, niños que van a tener una gran hiperactividad. Van a ser niños que corren por todos lados, que inician una actividad y la dejan, ¿no? Entonces, pareciera que tienen mucha energía, pero es una energía mal canalizada, ¿no? Es una energía que no les ayuda a terminar una actividad, sino que es una energía que los distrae y que los dispersa en las actividades que están realizando. El segundo gran bloque de deterioro que van a tener nuestros pequeñitos que duermen mal son deterioro en las funciones ejecutivas, problemas de atención, de memoria, disminución en el lenguaje, dificultad de aprendizaje, disminución en la creatividad, en la empatía, en fin, todas las funciones ejecutivas se van a alterar cuando los pequeñitos no han dormido adecuadamente. Y esto, por supuesto, va a tener una repercusión bien importante en el desempeño académico, ¿no? Son pequeñitos que por un lado están irritables, están molestos, tienen un bajo control de impulsos, están hiperactivos y por otro lado tienen dificultad de atención, de memoria, de aprendizaje, pues definitivamente va a tener un impacto muy negativo en su desempeño académico, ¿de acuerdo? Y por supuesto, pues no podemos dejar de mencionar la salud, todo el impacto negativo que van a tener los niños a nivel salud cuando no duermen adecuadamente. Se va a deprimir el sistema inmunológico, ¿no? Ya les decía yo que el sistema inmunológico se regula durante el sueño. Tan solo la liberación de melatonina está relacionada con la proliferación de linfocitos, que es una célula muy especializada dentro del sistema inmunológico. Este sistema que nos va a proteger de enfermedades, nuestro sistema de defensas. Entonces, si los pequeñitos no duermen bien, se van a estar enfermando con facilidad, van a ser más vulnerables. Va a afectar su crecimiento, como ya les he venido diciendo, son pequeños que pueden llegar a tener una talla más baja, pero que afortunadamente una vez que corregimos el trastorno de sueño, el pequeñito puede alcanzar su talla para su edad. Va a afectar en problemas de sobrepeso y de obesidad. Sabemos que las personas que duermen poco tienden a subir de peso. Esto se debe a que durante el sueño se regulan un par de hormonas que están relacionadas con la ingesta de alimento y con la saciedad. Si no dormimos bien, nos va a dar más hambre. Y no solo eso, vamos a elegir alimentarnos con comida hipercalórica, probablemente por la deficiencia energética por la que cursamos por no dormir adecuadamente. Entonces tendemos a subir de peso. De hecho, el primer estudio del que les hablé el día de hoy, que fue de los niños mexicanos que duermen menos de lo que deberían, nosotros también pudimos correlacionar las horas que los niños dormían con su índice de masa corporal. A menos horas de sueño, mayor índice de masa corporal. México es uno de los países con muchos problemas de obesidad infantil. De ahí también la importancia de voltear a ver cómo están durmiendo para mejorar este problema a nivel, pues, nación, ¿no? Es un problema muy importante. También se ha descrito, por ejemplo, en los pequeños que duermen poco, datos de pubertad precoz. Entonces, bueno, afecta a nivel endocrino también, va a afectar las hormonas y esto, por supuesto, pues puede adelantar procesos que no deberían de presentarse de manera temprana. Entonces, bueno, con toda esta información, yo espero que ustedes terminen diciendo: es muy importante que los niños duerman bien, hay que asegurarnos que duerman el tiempo y en el horario adecuado, hay que descartar que tengan algún trastorno de sueño, porque esto va a repercutir en su calidad de vida, en su esperanza de vida y en, pues, todos estos aspectos que ya hemos descrito un poquito a detalle. Entonces, pues,
no me queda más que pues agradecerles. No sé si haya alguna última pregunta. Después de que leí las últimas, acá veo una. Laura, saludos, Lau. Nos pregunta, ¿es parasomnia cuando estamos dormidos y se siente que estamos despiertos y no podemos respirar? ¿Es normal? Sí es una parasomnia, pero no la mencioné porque no es frecuente en niños, es más frecuente, normalmente inicia en la adolescencia. Parece que lo que me estás describiendo es una parálisis de sueño, que es este evento en donde de repente despertamos y no nos podemos mover y tenemos dificultad respiratoria, inclusive sentimos una opresión en el pecho, tratamos como de movernos, de respirar sin lograrlo y segundos después nos despertamos. Creo que es esto lo que me estás describiendo, Laura, y eso es más bien una parálisis de sueño, que también es una parasomnia del sueño REM, que ya no llegamos a ellas. Y no las mencioné porque, como te comento, usualmente estas parasomnias inician en la adolescencia, en la segunda década de la vida y rara vez la vamos a ver en niños, ¿de acuerdo? Muy bien, pues creo que son todas las preguntas. Si por ahí se me pierde alguna, prometo responderla por escrito, pero me parece que no. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, gracias a todos por sus preguntas, por su interés y por quedarse un poco más de una hora en este live. Les agradezco mucho y nos vemos en el próximo viernes de sueño. Un abrazo fuerte. Hasta luego.